prácticamente es una cuestión histórica, de la cual tendremos que sacar algunas, aparte de aprender y de conocer las raíces de muchas cosas que se van a dar. Vamos a, sobre todo, a reflexionar en nuestra vida espiritual para ver qué aprendemos. Para empezar, aquí encontramos que la raíz, vamos a remontarnos como siempre, ¿de dónde empezó? Porque esto no fue de un ratito a otro que como el rey se portó así, sino viene de una raíz, de un comportamiento, de un punto donde consideraremos, a nuestro parecer, que también tenemos que aprender, ¿verdad? De las cosas. Porque dijo un pensador, no todo lo que empieza bien termina bien, aunque hay uno por ahí que todo lo que empieza bien termina bien, ¿no? Pero en realidad ese pensamiento, dada esta historia, no siempre lo que se empieza bien termina bien, como es el caso de Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? Hace unas semanas hablábamos acerca de la experiencia de él cuando dedicó el templo. Él llegó, oró, la gloria de Dios llenó el lugar después de tantos sacrificios. Dios se le presenta, Dios va ahí y le habla. Y en medio de la manifestación de Dios hay un versículo que la mayoría de nosotros conoce. Y Dios le dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren, oraren a mí, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Y qué dice? Sanaré su tierra. Y bueno, Él promete todas las bendiciones. Y ese versículo ha sido bastante escogido, bastante memorizado, apreciado, y le sacamos muchos mensajes, incluso cantos hay de eso. Sí, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? De eso. Bueno, a raíz de eso, podríamos pensar que, bueno, Salomón la tenía clara, Salomón tenía todo bien, y hasta ese momento todo iba bien, porque dice ahí que hasta ahí Salomón hacía todo conforme a la vida de su padre, conforme a la enseñanza de su padre. Pero no, tristemente no todo fue así. Yo quisiera que vayamos, para entender un poco más de esto y tener la base escritural, vayamos ahí a Deuteronomio capítulo 17, porque como le digo, esto a veces hay historias o hay cosas como algún comentario, decir, bueno, ¿y por qué Dios permitió esto? Si Salomón tan bueno que era, ¿por qué Salomón, si él mismo le dio la sabiduría? ¿Por qué todo esto? Hay muchos comentarios que podría hacerse, pero si vamos, si nos remontamos al tiempo de la historia, veamos ahí en Deuteronomio capítulo 17. Ahí en Deuteronomio capítulo 17, en versículo 16. Mire, leámoslo desde el 14. Deuteronomio 17, 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Ahora está hablando del rey. Estos son mandamientos de Dios, instrucciones, dice el tema ahí, instrucciones acerca del rey. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Mire lo que Dios está diciendo, hermano. No volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro
una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá con él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Amén. Veamos en qué momento se está dando esto. Deuteronomio es uno de los libros de la ley, ¿verdad? Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es el quinto libro, es el final. En otras palabras, es prácticamente el recordatorio que Moisés está dando al pueblo de todo lo que es la ley, de todo lo que Dios ha pedido. Entonces, Deuteronomio se da antes de entrar a la tierra prometida. Dios hace un recordatorio, las últimas recomendaciones, y vea que dentro de eso está una recomendación para un rey, que todavía no hay rey en Israel. Acuérdense, ellos apenas van a entrar a la tierra prometida. Ellos todavía no son nación, todavía no se han establecido. Apenas van a entrar a conquistar la primera ciudad, la segunda, y bueno, va a venir el tiempo y se van a establecer. Pero Dios, en su sabiduría y en su total soberanía, está advirtiéndole al pueblo que cuando ya sean una nación, cuando ya el tiempo pase y estén establecidos como nación, ellos van a pedir un rey. Dios ya sabe lo que va a venir a él. Entonces, en medio de todo eso, Dios le dice, bueno, cuando ya pongan rey, aquí les va las condiciones para que ese rey tenga éxito. El secreto de todo eso está en que haya una ley. Esta ley que yo les estoy dando, la van a guardar, y una copia de esa va a ser guardada por los levitas en el templo, pero también va a estar en el palacio, y va a haber gente que se la va a leer, se la va a enseñar, se la va a recordar todos los días al rey. Así que todavía no ha habido rey. Falta mucho. Dicen los historiadores que falta más o menos unos 200 años para que llegue el rey, y ya Dios está poniendo todas las condiciones, está presentando todas las cosas para que les vaya bien. Teniendo un Dios así, hermano, sabio, planificando todo, les pone todas las cosas a su disposición, y claro, dentro de esas reglas les está diciendo que ese rey se comprometa a no regresar a Egipto. Recuerden que ellos vienen de Egipto, de la esclavitud, a la libertad y a la tierra prometida. Entonces, ahí hace una pausa, Deuteronomio, y les dice, cuando eso sea, en primer lugar ese rey tiene que procurar de no regresar a Egipto para nada. Número uno, no tiene que buscar negocio, alianzas, no tiene que hacer ningún arreglo ni con gobierno, ni con reyes, ni con ejércitos, y dentro de ellos, ni con mujeres. Y viene lo que un Dios sabio está diciendo. Y aparte de eso, yo estaba leyendo y digo, ¿por qué Dios empezó con esto? Porque antes de hablarles de mujeres, de reyes, les dice, no se haga de muchos caballos. ¿Qué tiene que ver los caballos? Dios está... Pero Dios me enseña su sabiduría, dice, no vaya a ser muchos caballos, porque la multitud, el gran número de caballos significaba confianza en su fuerza, que los caballos eran como hoy tener tanques de guerra o armas de alto alcance. Pensar en caballos en aquel tiempo era empezar en fortaleza o en fuerza militar. Entonces Dios le está diciendo, no piensen en caballos, no dependan
no se multipliquen. Y es exactamente en lo que Salomón se inclinó: a los caballos, a las mujeres, y hacer negociación con otros pueblos, y dentro de ellos Egipto. Es más, tomó mujeres de Egipto, no una, no varias, no solo de Egipto, sino de todo alrededor, de muchos otros pueblos idólatras. Ahí empezó el gran problema. Acuérdense, ahí usted lo leyó, y Dios dijo que ese había sido el peor de los males, porque Salomón, el más sabio de todos, el que oró sabiamente, el que hizo una buena oración, que Dios le dijo: como no has pedido esto, yo te lo agrego, yo te lo pido. No pediste riqueza, no pediste por que destruyera tus enemigos, no pediste eso. No, ahora yo te lo doy, te voy a dar riqueza, te voy a dar sabiduría, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, hasta lo que no pidió. Eso significa de una oración sabia, de una oración bien centrada, y sobre todo de lo que él más adelante escribe: el principio de la sabiduría. Amén. A ver, primero, el principio de la sabiduría es el temor. ¿De dónde vino eso? De una mente inspirada, sobre todo en la mente de Salomón. Él es el que escribe. Y más adelante, en uno de sus libros, porque también no solo escribió Proverbios, escribió Eclesiastés. Eclesiastés 12:1. ¿Alguien se lo sabe? Acuérdate de tu Dios. Ay, me acordé de mi juventud. En mis tiempos, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los días de vejez, los días donde hay arrepentimiento, los días donde hay reflexión de lo que no se hizo y de lo que se hizo mal. Antes que lleguen esos días y digas: no tengo contentamiento, no tengo satisfacción, no tengo paz, porque en algo fallé. Antes que se oscurezcan los días, antes que esto y lo otro, ¿verdad? Hablando de que llegara la vejez, porque en realidad cuando ya llegó la vejez a Salomón, se dio cuenta que sus decisiones en realidad no fueron las correctas, no fueron las buenas. Y eso está registrado aquí. Entonces, ¿qué aprendemos? Hay tres cosas que aprendemos en esta lección. Número uno, el pecado Salomón. Pero ¿y qué tiene que ver si su hijo es, y ahora ya es su hijo, es otro tiempo? Porque ahí nos habla, ¿verdad?, la muerte de Salomón. Pero teníamos que reflexionar o que mencionar esta porción, porque resulta que en la lección pasada hablamos de todos los gastos que había, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos? De todos los gastos que había en sus comidas. No era una librita de fajita, una librita de arroz, ¿verdad? No, para acompañarla, o una media libra de masa para hacer unos pasas. Eran miles, hermanos, eran miles para alimentar no solamente la mesa, sino a la gente a su alrededor, porque él se hizo de mucha gente. Él se rodeó de mucha gente que le ayudaba, que era su apoyo, que eso era su fuerza. Sus militares, sus sabios eran bien atendidos. No eran solo una o dos mujeres, eran, por una parte, 300 concubinas. Eran no sé cuántas más mujeres, pero al final, hermano, solo para alimentar una, ¿cómo nos va, hermano? Por algo se tiene la semana, ¿no? ¿Se imagina Salomón, hermano, para alimentar a toda esa gente? Pero si le daba vegetales. Ahí está el asunto, que no se conformaban con verduritas. No, ellos querían carne, becerros, y había una cantidad de gente, más bien de animales, que se sacrificaban a diario. Ahora, todo ese gasto, no es otra cosa, es un gasto. ¿Quién cree usted que la pagaba? El pueblo. El pueblo.
El tributo por su... No, por más riqueza que tenía, por más, de alguna manera, de donde se encargaba para cubrir todo eso, era el pueblo. Entonces, de ahí nace, entonces, de dónde viene esa carga, ese maltrato que Salomón tuvo. Exigía tributos, impuestos, pagos, y cuidado que se tratara. Ahí se inspiraron los del IRS. Ya estaban por ahí viendo, ¿verdad? Bueno, ahí encontramos entonces el secreto, más bien la raíz de lo que más adelante vino, porque si Salomón tuvo ese comportamiento, tuvo ese estilo de vida, no barato, sino que, viéndolo de otra forma, maltrató a su pueblo, abusó de su pueblo, trató mal a su pueblo, no vio por el bienestar de ellos, ni social, ni económico, mucho menos religioso. Porque si también encontramos ahí, dice que se casó, tuvo mujeres que no creían como él, que tenían otros dioses, y como ser mujer del rey, también tenían ellas autoridad, tenían la facilidad de exigir, de pedir, y en algún momento de ser influencia aún religiosa, porque por amor, por cumplimiento, por compromiso, por lo que usted quiera, Salomón tuvo que levantar altares y templos a otros dioses por quedar bien, por cumplir y por otra cosa podríamos mencionar, porque era por compromiso de tener tantas mujeres. Cuando había una ley, hermano, Deuteronomio 17, lo hemos leído, ahí hablaba de caballos, de negocios, de esto, de mujeres, por alguna razón. La razón se vio, la razón la vemos, la entendemos mejor hoy, que han pasado el tiempo y vemos cómo Salomón levanta altares, levanta templos y con ello establece un sistema religioso contrario a todo lo que Dios era. Dentro de los 10 mandamientos, más bien dentro de la ley están los 10 mandamientos. Los mismos se les recuerda en Deuteronomio, que no se olviden de la ley, que no se aparten de la ley, que no desobedezcan la ley, que la lean todos los días para no perderse, para no desviarse, para no fallar, para servir siempre a Dios. Tendrían que leer todos los días la ley. Si eso le pidieron a Salomón, si eso le pidieron al resto de los reyes, también se nos pide a nosotros. ¿Cuánto leímos de Biblia? ¿Cuánto leemos? ¿Cuántos capítulos? Bueno, que el Señor nos ayude, porque en esto, aplicándolo, entendemos que también algo tenemos para nuestra vida. Hay que leer constantemente y pensar, reflexionar en lo que la palabra del Señor nos pide. Muy bien. Entonces eso es lo que encontramos. El pecado de Salomón y sus mujeres abarcó gran significado y en su momento la ruina. La ruina no llegó con Salomón, ahí empezó, aunque no se sufrió, él personalmente no la sufrió. Vamos a encontrar ahora, o hemos encontrado esta porción que leímos, que está su hijo Roboam. Entonces llega el momento de tomar el control, decidir, pero antes de eso acuérdense que el tema de este trimestre es reyes y profetas, y aquí aparece uno de los primeros profetas que se menciona. Este profeta va y le dice a Jeroboam que hay una manera, hay una promesa, hay una bendición que viene de parte de Dios, y lo hace de una manera muy curiosa. Él dice que va como una capa, leyó esa porción de la historia, ¿verdad? Va como una capa nueva, el rey se la pide, el profeta pide, la parte en 12 pedazos. ¿Qué significan esos 12 pedazos? 12 tribus. 12 tribus. Entonces, de esos 12 pedazos que ha sido partida la capa, le dicen a Jeroboam, toma 10, porque esos son los que Dios va a poner bajo
bajo tu cuidado. Eso es lo que vas a tener en tu mano. Es que es una profecía de parte de Dios. Veámoslo de esta forma, o más bien esto nos enseña que desde ya Dios estaba detrás de todo. Porque todavía hasta ese momento Salomón todavía no muere, todavía está Salomón vivo. Dios se adelanta, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a preparar el camino y hace todo este arreglo, esta promesa, esta profecía. Le dan la profecía a Jeroboam que va a tener 10 y las otras 2 le van a quedar a Roboam. Bueno, cuando Salomón ha escuchado eso, no lo toma con alegría. Salomón se molesta y dice, ¿cómo es que este va a ser rey? No. Entonces lo amenaza, se siente amenazado y sale huyendo, ¿verdad? Sale huyendo porque pues, es el rey ahora. Y aparte de eso, no es parte de la familia. Hay un asunto acá también, ¿verdad?, que discutir más adelante, porque alguien que no era la familia, pero era de mucha confianza. Era alguien que sabía, alguien que conocía y que en algún momento había tenido buenas intenciones para el bien, para el rey y para todo el pueblo. Bueno, se ha ido a refugiar a Samaria, ahí ha salido y ha escapado por su vida. Llega el momento cuando ahora sí ya Salomón ha muerto y entra Roboam, su hijo, y dice, bueno, ahora vamos a arreglar eso, vamos a establecer aquí la cosa. Y entonces el pueblo viene y pide un favor. Ahora que hay nuevo cambio, ahora que viene la nueva esperanza, ahora que vienen las nuevas oportunidades, presentan su petición, ¿verdad? ¿Sabes qué? Queremos que sean atendidas nuestras necesidades y que le bajes un poquito de... Ay, es un cargo muy pesado. Entonces hasta ahí todo está bien. Hasta ahí el rey atiende y dice, bueno, vamos a estudiar el asunto. Pide 3 días. Bueno, dar una solución. En esos 3 días le han pedido a aquel que se ha escapado, que se ha ido a refugiar, que regrese y que reconcilien y que consideren el asunto y que lo remedien. Pero para sorpresa de todos, no fue para bien. Porque ahí dice nuestra historia que fue, consultó a los ancianos, sus más sabios, y los sabios le dieron un buen consejo. Ayuda, atiende al pueblo y ellos te van a servir para toda la vida. O sea, pues vas a tener a tu favor, vas a reinar bien, todo va a caminar bien en el palacio, en el pueblo, al final todo va a... Y por el otro lado fue con los menos sabios, ¿verdad? Con los menos experimentados. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a cambiar tu estilo de vida? Mira cómo vivió tu papá. Tú mereces todavía mejor. Si al viejo le fue bien, a ti te tiene que ir mejor. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser eso que le vas a bajar? No, al contrario, súbeles. Cárgales más. Porque tú te mereces mejor. No, eso no está en la Biblia, ¿no? A pesar que más o menos así sonó el consejo, ¿verdad? Porque al final eso fue lo que hizo. Si mi padre los azotó con yo voy a estar con escorpiones. Si eso les dolió, les va a doler más. Si mi padre fue malo, yo voy a ser peor. Y eso, hermano, al final eso fue la gran ruina. Ahora, esto da lugar a una situación que pasaron muchos años para que esto se arreglara. Pasaron muchos años para que el mismo pueblo entendiera que Dios había estado en control. Hasta el momento, se ve que aparentemente Dios los ha abandonado, Dios no está en control, Dios no sabe, Dios no se da cuenta del asunto, pero en realidad Dios está en control de todo. Dice la palabra de Dios que Dios había arreglado todo desde el momento que manda el profeta a decirle, hacer esa profecía de las 10 de la capa que fue partida. Ahí entendemos la intervención de Dios para el bien de su pueblo. El tiempo pasa, el profeta Ahías, que es el nombre del profeta que da esa profecía, se cumple, se establece, se va, y hay una dura respuesta que es realmente
Eso fue lo más difícil, lo más duro, la respuesta de Roboam al pueblo. Eso causó entonces Jeroboam tuviera el apoyo de las otras 10 tribus y se tornara al lado norte. Ellos en esa división tomaron el nombre de Israel por ser la mayoría, por ser un buen grupo. Tomaron 10 tribus y se fueron al lado norte para establecerse en una ciudad que se llama Samaria. Ahí se establecieron, ahí fueron las 10 tribus y fueron reconocidos el reino del norte. Allá. Las otras 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, quedaron reducidas, y ese es el reino del sur, llamado también la tribu de Judá. Muy bien, entonces ahora tenemos hasta este momento las razones por qué se dividió Israel en 2 reinos. La historia va a venir, hermano, y vamos a ver en el futuro todo lo que se les vino, porque no fue una cosa fácil. No fue solo que, pues se dividieron, aquel por allá, yo por aquí, y todos felices y contentos. No. Una de las cosas que hemos visto en este problema, más bien en esta lección, que el problema fue, en esa separación, la tribu de Judá quedó del lado sur, y eso significaba estar lejos de la promesa bendita de lo que era el Mesías. Veamos aquí lo interesante de esto, porque eso no fue solamente, se separaron, ya, mejor, ¿verdad? Que cada quien no. Al estar separados, la tribu de Judá era la poseedora de las promesas, de la profecía, de la venida del Mesías. Y las otras 10, ¿cómo quedaban? Desamparadas, alejadas, ajenas a todo lo que significaba la llegada del Mesías. Porque con el tiempo nos vamos a dar cuenta que estos guardaron esa profecía y aquellas otras 10 la abandonaron. Hasta el momento todo está bien. Hasta el momento allá tienen su lugar de adoración, allá van a tener culto, allá se van a guardar la ley, allá van a hacer eso, porque al principio así empezó. Al principio con eso fue una de las maneras de guardar la memoria de la ley, el cumplimiento de la ley. Y en la otra lección vamos a ver, pero me voy a adelantar un poquito. Dentro de esa separación, Jeroboam va y establece un lugar de adoración en Betel. Betel es un lugar histórico que no representa mucho para el pueblo de Israel. Y esas 10 tribus tenían esa bendición, tuvieron eso. Y sobre todo el rey fue muy astuto de ir y establecer un lugar de adoración ahí en ese lugar, que históricamente tenía mucho significado. Eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces va, se establece, está todo bien allá, el tiempo pasa, pero hay 2 cosas muy importantes que quiero mencionar aquí. Hay 2 lugares que están puestos allá a la distancia, que Jeroboam establece como templos, levanta templos. En primer lugar, levanta altares, lugares de adoración. Estos lugares son llamados lugares altos. Eso significa que estaba precisamente en un lugar alto, era un monte, pero no era cualquier monte. Eran lugares estratégicos, de mucho significado para el pueblo. Entonces, hasta el momento, ahí todo marcha bien. Pero el asunto era, ya lo mencionaron, número 1, que estaban lejos de la promesa de la bendición del Mesías. Número 2, el otro pueblo de Judá, la tribu de Judá, se establecieron en Jerusalén. Y ahí con el tiempo se construyó el templo, el lugar de adoración único. No había otro lugar de adoración. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? El lugar de adoración para el pueblo de Israel solo era en Jerusalén, en el templo. No había otro lugar.
habían las fiestas que se celebraban, de todos los lugares llegaban a Jerusalén, ahí al templo. Además, no llegaban con las manos vacías. Todos traían sus ofrendas, todos traían sus animalitos para ofrecerlos y todos muy contentos celebraban las fiestas de Jerusalén. ¿Se imagina entonces ahora aquellas 10 tribus allá en el monte, allá en el norte, ajenas a toda esa bendición, a todo eso que significaba estar en el templo? Hay una gran lección en medio de todo eso, ¿no? Espiritualmente estaban en desventaja, estuvieron en desventaja y sufrieron esa desventaja. Número 1, la promesa de Mesías. Número 2, el lugar de adoración. Ellos aprendieron, ellos fueron enseñados a adorar allá. ¿Y usted se recuerda de la mujer samaritana? Sí. Para empezar, mire el nombre. ¿De dónde era? Samaria. ¿Y dónde fue donde Roboam se llevó al pueblo? A Samaria. A Samaria. O sea, mire, 1400 años antes de Cristo, ya llegaron a Samaria, ya se establecieron. 1400 años pasan, llega Cristo, anda y camina y pasa por Samaria, por ese mismo lugar. ¿Y qué pasa ahí? Se encuentra con la mujer samaritana. ¿Cuál es la defensa de la mujer samaritana? Que ellos no se relacionaban con judíos. ¿Por qué me hablas a mí si judíos y samaritanos no se llevan? ¿De dónde aprendió eso? Desde ese entonces. De esa separación. No tenemos nada que ver. Ustedes son Judá, nosotros somos Israel. Así que aquí no hay nada, no tenemos nada que ver. Esa fue una de las primeras defensas. ¿Cuál es otra defensa presenta la mujer? Ustedes adoran allá. Ustedes dicen que allá en Jerusalén. ¿Quién dijo ustedes? No fue ustedes. Dios. Dios dijo que esa era la casa que él había escogido para hacer adoración y que ya no había otro lugar, sería ahí en Jerusalén. Pero ¿qué defensa pone la mujer? Ustedes dicen que allá hay que ir a adorar. Nuestros padres nos enseñaron que aquí hay que adorar. Mire todo lo que pasó el tiempo y marcó esa gran diferencia, esa gran separación, aún en el aspecto espiritual. Ella se creía muy adoradora, muy espiritual, porque así fue enseñada. Pero mire cómo Cristo la desarma. Y las palabras de Cristo vienen y le dice: ustedes no saben lo que adoran. ¿De dónde vino todo eso? Esta separación. Cumplimiento en Cristo. Aclaración Cristo. Solución Cristo. Porque dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ya no es allá y no es solo en Jerusalén, no, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo el Señor tenía todo en control, pero en su momento habría el remedio de todas las malas decisiones, de todo aquel olvido de la misma ley, de todo aquel olvido y abandono de los principios espirituales que nos llevaban o que llevaban al pueblo a ser el pueblo de Dios, a ser el pueblo escogido, a ser el pueblo que adoraba al verdadero Dios. Porque esto, hermano, detrás de todo este plan, detrás de todo este propósito de Dios en el pueblo, era que este pueblo se encargara de revelar al resto de las naciones quién era Dios. No había otro pueblo que poseyera la bendición, que se poseyera la promesa, que poseyera la ley de Dios. Era solamente Israel. Y ellos en su conflicto, miren lo que pasa, se separan. ¿Qué aprendemos de aquí entonces, hermano? La importancia de estar unidos. Que no vamos a estar de acuerdo, eso es definitivamente ni en su casa, yo le aseguro. Ni con su esposo, ni con su esposa, que tenemos años de estar casados. Hay cosas que todavía no pensamos igual, no hablamos igual. Y en algunos momentos hasta discutimos porque yo quiero que se
sean como yo quiero. Ella también quiere que sea como ella quiere. ¿Se da cuenta que hasta en los círculos más unidos, más íntimos, más que usted diga, no, pues son los dos, tienen que funcionar? Ahora pensando en una nación, en miles y miles, en millones de gente, no se pudieron poner de acuerdo cuando había un solo Dios, una sola ley, un solo mensaje, un solo propósito. Pero, ¿qué nos enseña eso? Que es el corazón del hombre, ¿verdad? La falta de todo eso. Bueno, hablamos del matrimonio, hablemos de la iglesia, que somos parte de la iglesia. Amén. Usted y yo no pensamos igual. Diferimos en muchas cosas. Que no me gusta ese canto, que ese no es el ritmo, que así no es. No gozamos hoy cantando, ¿verdad? Cambiaron la letra, ¿no? ¿Y cuántas veces le ha pasado? No le salen las cosas como son, hermano. Su programa se lo cambiamos porque la hermana Dalina me dijo la otra vez, hermano, dijo, con ese canto iba a empezar. Con ese canto que usted empezó, eso íbamos a empezar. Y yo no hallaba ni qué hacer. Pero no por eso la hermana me dijo que ya no vuelve a dirigir. No por eso me dijo, no, mejor hágalo usted, porque usted... Somos diferentes. Pero tenemos el mismo Dios. El mismo Dios. Que es digno de adorarle. Es la misma palabra. Que usted piense, que usted siente, que usted sea diferente, no significa que usted va a tener que tener otra Biblia diferente a la mía. Es la misma palabra. Es el mismo Dios. Es la misma palabra, la misma instrucción, la misma doctrina, el mismo Dios, la misma recomendación. Es el mismo Dios que, hermano, nos está uniendo, nos está permitiendo estar acá. Entonces, que de las cosas de la Biblia, que de las cosas que incluso vivimos, aprendamos a que con nuestras diferencias el Señor quiere llevar adelante sus propósitos. Amén. Que no es su propósito, no es nada. No es ni siquiera mi propósito. Es el propósito de Dios el que está acá. Bueno, vamos a llamarlo, porque es Él el que nos llamó, es Él el que nos salvó, es Él el que nos unió, es Él el que nos está reuniendo hoy acá. Porque no cantarle y alabarle a Él. Amén. Entonces, aprendemos de todo esto. Aprendemos también la importancia de que en medio de todo, la palabra de Dios siempre ocupe el primer lugar. Amén. Aquí no le voy a hablar de reglamentos de aquella iglesia o de esta iglesia, no. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Que Salomón, también desde Saúl, fue el primer rey, David, Salomón y ahora Roboam, los cuatro tenían la misma palabra. No hubo una palabra diferente. No hubo una ley distinta. No había otro Dios. Ellos agregaron otros dioses. Ellos, en este caso, él agregó otros templos, otras creencias, estableció otro sacerdocio y muchas otras cosas, hermano, que fueron puramente un interés personal, carnal, humano, siendo que la misma palabra, hermano, se ha aplicado y se va a aplicar siempre a los que queramos obedecer. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a ver esto también. Gloria a Dios. Y otra cosa, una tercera cosa que aprendemos acá, que los propósitos de Dios no van a cambiar. Revisemos la historia, que lo único que pasa es que los propósitos se alarguen o se extiendan o se tarden, pero los propósitos de Dios siempre van a estar. Amén. El propósito de Dios era que este pueblo obedeciera, meditara siempre en su palabra y que todo marchara bien. Gloria a Dios. Pero, Así es. ¿qué pasó? Esta división causó un atraso, causó muchas cosas de pérdida, dentro de ello lo espiritual. Pero al final, en su momento, Dios se encargó una vez más de unirlos, de haberlos entendido. Más adelante, no sé si vamos a ver el asunto, pero más adelante las 10 tribus, o sea, el pueblo de Israel, el norte, fueron los primeros que fueron conquistados y llevados a la esclavitud. 40 años después fue Judá. Pero vean las diferencias acá.
vean los beneficios, vean las ventajas, o veamos las ventajas. Aquellos fueron llevados en cautividad. Dios les anunció, Dios les advirtió, no obedecieron, fueron llevados a la esclavitud, fueron conquistados por Babilonia. Después estos que quedaron, 40 años después, también fueron conquistados. ¿Qué nos habla de eso? Que de una manera, si uno no ha sido claro en obedecer a Dios, aprendamos de los demás. Judá tampoco aprendió del fracaso, del sufrir de Israel, porque ellos también fueron llevados. Así es. Pero en medio de todo eso, trágico, lamentable y todo, encontramos que detrás de todo eso siempre Dios tuvo profetas. Antes del cautiverio, durante el cautiverio y en su regreso, porque pasaron 70 años y ellos regresaron. Pero en medio de todo eso, Dios siempre proveyó un profeta. Amén. Amén. Antes, durante y después de la esclavitud. Amén. La fidelidad de Dios. Eso habla de que Dios siempre es fiel. Amén. Él lo ha prometido, Amén. que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece. Él permanece fiel. Amén. Gloria a Se ve Dios. cumplido no solamente en el Nuevo Testamento, sino lo contemplamos también en esa clase de disciplina. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir el buen consejo. El Gloria a buen Dios. consejo está en la palabra de Dios. Amén. Yo podré decirle, usted me presenta, me plantea, viene aquí conmigo, me dice, hermano, mire esto y esto. Yo podré decirle algo, orar con usted, pero el mejor consejo está aquí en la palabra. Amén. Yo podré equivocarme en mis decisiones, porque soy humano. Todavía no llego al cielo. Hasta que esté en el cielo, sí le voy a decir, hoy sí, hermana, pregúnteme, pero usted no va a preguntar. Pero mientras estemos aquí, el mejor consejo es la palabra de Dios. Amén. Gloria a En su Dios. momento y en la misericordia de Dios le daremos alguna asesoría, alguna orientación, una oración, un apoyo, una mano, pero el mejor consejo siempre es la palabra de Dios. Amén. En pocas palabras, no nos apartemos, no lo olvidemos, atesorémosla, leámosla, memoricémosla, compartámosla, pero no la desatendamos. El mejor consejo siempre viene de la palabra de Dios. Te doy gracias, Padre amado, en esta noche, porque tú siempre tienes una respuesta. A tiempo y fuera de tiempo, Señor, Sí, Señor. tu consejo, tu guianza, tu palabra siempre ocupa un lugar. Ella nunca llega tarde, siempre llega en su momento. Y te doy gracias porque esta tarde ha llegado en el momento para alguien. Nunca ha sido tarde, nunca será tarde mientras estemos dentro de la gracia y mientras haya un espacio en nuestra vida para tu palabra. Siempre habrá un lugar, un momento oportuno para recapacitar, para corregir, para ser instruido, para ser guiado, para mejorar, para enmendar, para arrepentirnos, para recuperar, Señor amado, nuestra convicción, nuestra confianza, nuestro amor hacia ti. Hoy pedimos que esta palabra la atesoremos en nuestra vida y que esas historias nos ayuden, Padre amado, a tomar nuestras mejores decisiones. No es en la persona, no es en la gente, no es en el buen hablar, es en la palabra tuya, en el consejo de tu palabra que es eterna, que es perfecta, que es santa, que es clara, que es todo para nuestro bien. A ti la honra y la gloria por este día, por esta tarde, por este lugar y por cada uno de mis hermanos que ha estado hoy acá, Señor, para no dejar de congregarnos, para no dejar, Señor amado, de estar atentos a tu voz. Hoy, Señor, regrésales a sus casas, permíteles tener una tarde de tranquilidad, de quietud, guárdales en su camino, que todos lleguen con bien, Señor amado, que descansemos esta noche con tu presencia y la satisfacción de haber estado bajo la influencia de tu palabra. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.